Tenemos Silla Caliente este miércoles y nuestro próximo invitado es, como dijimos al principio del programa, es Sergio Chousa, economista, director de la consultora Sarandí, que son días muy convulsionados económicamente y nos interesa siempre hablar con gente que sabe más que nosotros, más de lo que nosotros podamos analizar. Así que lo invitamos a Sergio a sentarse. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, buenas tardes ¿Todo para bien? todas y para todos, sí. ¿Todo tranquilo? Gracias por Sí, venir. un poco engripado, hago el disclaimer, pero no los quería clavar. Gracias por la invitación. Hay mucha gente que está engripada, ¿no? Sí, este cambio de clima. Hay Igual creo que se entiende. Sí, hay un virus raro. Puede ser COVID y ya no lo sabemos. Pueden Tal ser varias vez, cosas, ¿no? Sí. ¿Cómo te peleas en redes, Sergio? Bueno, es divertido, ¿no? Yo soy de los precursores de las peleas. ¿Es divertido o es parte de la militancia? Mira, pasamos por diferentes etapas, ¿no? El concepto de hate, ¿no? La idea de odio en redes sociales se fue resignificando con el tiempo. Hoy ya es más moneda corriente, incluso hoy es una estrategia de militancia, pero había épocas de Twitter, de Instagram, donde el diálogo era ameno, donde no se tiraban con municiones gruesas. Y hoy, bueno, yo creo que parte de... Digo, voy a hacer un análisis que me excede como economista, ¿no? Pero parte de las nuevas estrategias de comunicación política implican generar estas tropas digitales para no solamente deslegitimar la mirada del otro, sino también pisotear el autoestima, la moral, ¿no? Entonces todos los que tienen cierto posicionamiento político pueden ser atacados por una tropa de cientos o de miles de personas y mucha gente lo piensa dos veces después a la hora de dar su opinión política sobre los temas. Bueno, yo llevo muchos años en redes y ya la piel, el cuero es duro, ¿no? Así que... Pero noto que hay mucha gente que por ahí se inhibe, se autolimita a la hora de dar su opinión. Sí, porque además no es algo espontáneo, ¿no? Digo, también están direccionados, es como, bueno, también, no digo que sea algo todo gestado en la sombra, sino que de repente aparece, no sé, alguno de estos personajes, Romo, quien sea, cita un tuit y ya sabés que van a salir 100 atrás a pegarle a esa persona. Como todo, Lu. Hay un poco y un poco, ¿no? Yo creo que parte es espontáneo y parte es planificado. Hoy, desde una estructura estatal, ¿no? Porque si hay algo que hoy me parece que es algo asumido por todos, es que trabaja gente en Casa Rosada destinada al monitoreo de redes y a generar, bueno, cierta corriente de opinión, ¿no? Estigmatizar a algunos personajes. Ayer lo veíamos, ya yendo a lo económico, en los posteos de Javier Milei contra economistas liberales a últimas horas de la noche de ayer. Bueno, después eso motorizado, aparateado, seguido por cientos de militantes. Digo, más allá de la anécdota, no hace obviamente una conversación plural y amena en el debate público, pero son los tiempos, ¿no? La época marca eso. Imagino que como economista heterodoxo sea divertido, ¿no? Ver liberales matándose entre ellos y lo mirás de afuera comiendo pochoclo. Bueno, se da esa paradoja que hoy prácticamente te diría el 95% de la disciplina, o dicho de otra forma, todo aquel que no trabaje para el gobierno manifiesta posiciones contrarias en términos macroeconómicos. Entonces, economistas ortodoxos, liberales, mainstream, economistas con los cuales tal vez uno desde la heterodoxia antes contraponía algunas visiones, hoy parecen, digo, más izquierdistas que uno, ¿no? Un Carlos Rodríguez hablando de los problemas de la cuenta corriente de la balanza de pagos, un Carlos Melconian señalando que es imprudente tener una actitud cambiaria muy agresiva usando los depósitos de la gente para intervenir en el mercado. Bueno, son señalamientos que antes hacíamos nosotros desde la... ¿No da cuenta también de cuán a la derecha se corrió el debate económico? Porque digo, hay algunas cosas que están establecidas, que nadie las discute, digo desde lo básico, ¿no? De bueno, había que ajustar, había que... Entonces como que se corrió todo muy a la derecha, se están peleando entre ellos, pero también el kirchnerismo y la izquierda quedan muy corridos de ese debate. Es verdad, eso lo noto en términos de comunicación, tal vez... en los medios que son críticos, tienen una posición crítica al gobierno, a veces se ven tentados de, bueno, convocar a posiciones que tradicionalmente eran más asociadas al liberalismo, porque esas posiciones hoy también son críticas de Milei. Y hay una razón de ser, de que sean críticos los Carlos Rodríguez, los Martín Redrado, los Hernán Lacunza. Y la razón es que en muchos de los tópicos de incumbencia económica, este gobierno está aplicando un recetario que nada tiene que ver con el liberalismo económico. Sobre todo en la política de manejo del sector externo, en la política cambiaria y monetaria.
Entonces, viste, es todo como un Frankenstein muy raro, donde hoy Milei se abraza y defiende un cepo, hoy Milei... Claro, te iba a decir, si no es liberal, ¿qué es pragmatismo puro? Y hay un poco, ¿viste? Porque después, en el tópico fiscal, sigue teniendo una posición muy reacia a reconocer que hay otros factores de propagación sobre el fenómeno inflacionario y no solamente el bloque fiscal. Pero en la política cambiaria, hoy lo que sostiene el gran ancla de la economía es el valor del dólar y a eso se abraza como si fuera un mástil de un barco en el medio de la tormenta. Hay un poco de pragmatismo, sí, pero hay dogmatismo en otros tópicos. Yo creo que hay muy poca voluntad de dar el brazo a torcer y reconocer que ciertas políticas económicas que le sirvieron en el primer año de su gobierno, en la primera parte, primer semestre de su gobierno, bueno, tenés que dar cierto volantazo porque el mundo cambió y ahí tenés que ser pragmático. Yo creo que te quiero preguntar esto porque me parece que en línea con lo que decíamos recién, cualquiera que te lea o te escucha piensa que va como muy sesgado a, bueno, Chousa no va a decir nada positivo de Milei o ya viene como de fábrica. ¿Vos ves algo positivo que hizo el gobierno desde que asumió a nivel económico? Sí, definitivamente. Yo creo que el debate que dio sobre la necesidad de la prudencia fiscal, de no hacer chanchadas con la hoja de presupuesto del Estado Nacional, es algo que le sube la vara a la política y como impregnó mucho en la sociedad, posiblemente eso deje un legado positivo. Ahora se está discutiendo la Constitución en Santa Fe. Bueno, Puyar o no diría de buenas a primeras que un gobernante de derecha o ultraliberal. Un político tradicional, ¿no? De centro derecha, leve, pero racional. Y en el debate de la Constitución está estableciendo una cláusula de equilibrio fiscal, ¿no? Constitucional. Con lo cual, yo desde un criterio de mirada de la disciplina económica te tengo que decir que eso es prudente, es conveniente. Prefiero presupuestos públicos equilibrados a no tenerlo. Obviamente, no tirando todo por la borda, posiblemente a otra velocidad de la que la hizo Javier Milei, pero me parece que eso sí le subió la vara al debate económico. En otros tópicos, no. Pero en ese sí. Sería ese. Ese sería el gran punto. Y después, qué sé yo, o sea, el cepo, que vuelvo a hablar al principio. Con todo este quilombo que se armó con Trump, aranceles, corridas y demás, muchos dicen que si Milei levantaba el cepo, no sé, porque también está Macri, o sea, porque nosotros te preguntamos a vos, pero digo, está Caballo diciendo que Milei está haciendo la cosa mal, ¿entendés? O sea, digo, no, y la gente se la agarra igual capaz con el que es más opositor. Pero digo, si no tuviésemos el cepo, lo que te dicen ahora los militantes libertarios o los trolls es, ¿vos qué querés? ¿Que Milei levante el cepo y todos vayan más a la mierda? O sea... Bueno, obviamente, llegamos a este punto después de haber transitado 1 año y 4 meses donde hubo ventanas de oportunidad, donde definitivamente tenías los planetas alineados. Ya ahora no los tenés. Por motivos externos, pero también por una pérdida de confianza sobre el programa que se empezó a manifestar, te diría, cuando se agotó el flujo del blanqueo. Pero tuviste varias ventanas de oportunidad como para decir, bueno, hoy que tengo musculatura, que tengo la confianza de los mercados, tengo niveles de imagen positiva de la gestión y del presidente que son altísimos, bueno, doy ese salto. Que obviamente implica, no es un soft landing garantizado, donde no hay ningún tipo de turbulencia. Posiblemente hubiera generado algún salto cambiario, porque el dólar de equilibrio no era el oficial, y por ende algo de propagación a los precios de la economía, pero eso lo tenés que hacer en un momento de fortaleza. O si no, seguir abrazado a los parches, a las intervenciones. Y eso en Argentina se demuestra, gobierno tras gobierno, que es de corto plazo, que no lo podés sostener por mucho tiempo, porque más temprano que tarde, si el ajuste no lo querés hacer vos, te lo termina haciendo el mercado. Es lo que está pasando ahora. Así que yo creo que ahí, viste, esos momentos en los cuales tenía todo a favor. Claro, dejó pasar el tren. Sí, y el primer año. ¿Qué tiene que haber hecho? ¿Tipo devaluar? ¿Qué más? No, unificar el valor del tipo de cambio, normalizar el funcionamiento del mercado de cambio, dándose un régimen parecido al de la mayoría de los países de la región y del mundo, porque son contados con los dedos de las manos los países que tienen regulaciones de capitales tan severas con cepo, con intervención como tenemos nosotros. Yo sé que estamos enfrascados porque lo tenemos hace muchos años y nos cuesta salir de la caja, pero hoy es la excepción en el mundo, no es la norma que existan controles de cambio tan pero tan severos. Bueno, un gobierno liberal, libertario, que venía con un programa de dinamitar las instituciones, volar el Banco Central, abandonar la moneda, dolarizar.
qué mejor que dar con ese espaldarazo de haber ganado la elección, aprovechar ese momento para la normalización. Bueno, en ese punto a todos nos llamó la atención, no solamente a los economistas críticos, a los liberales, a los ortodoxos, también les llamó la atención que tuviera tanto miedo a flotar, que predominara tanto en Milei como en Caputo, habrá que ver en qué proporción cada uno, cuál más, el miedo a flotar, el miedo a las implicancias de la flotación cambiaria. Muchos de los argumentos que esgrime Milei o Caputo, sobre todo en entrevistas con Bajuelo, Johnny Viale, ¿no? Pero es esto de el descalabro que nos dejó Sergio Massa, lo que hizo Cristina. O sea, vos vos le atribuís cierta, o sea, ves que también hay una responsabilidad, que hubo una mala gestión económica, pensás que es solamente discursivo. ¿Cómo ves que pudo haber afectado esto que Sergio Massa como ministro de Economía hizo con fines electorales? Digo, para hablar un poco más de Sí. integral, ¿no? Digo, eso, ¿cómo Te lo diría ves? el gobierno previo, ¿no? Más allá de una figura en particular, porque yo a Massa en particular me parece que fue un piloto de tormenta para pasar los atributos del mando, ¿no? Para llegar a la meta y que siga el que venga, ¿no? Es difícil evaluar su gestión al frente del Ministerio de Economía en un criterio de normalidad cuando tenías totalmente desanclada la política y además tras cartón el último año te cayó una sequía que yo sé que cuesta dimensionarlo, parece llanto, parece, ¿no?, las excusas que no se televisan, pero que vos pierdas 25% de las exportaciones en un año solamente por un factor exógeno, porque no te llovió, te destruye, te hace pelota la economía. Yo a Massa lo sacaría. La gestión en general, el gobierno de Fernández como un todo fue disfuncional, hizo mucho daño el hecho de que no haya una conducción económica validada, todos vayan para el mismo lado. Eso, viste, en los tiburones genera que huelan sangre, ¿no? Y además, obviamente, esas indefiniciones derivaron en que los hilos se cortaban por lo más delgado y por ende hubo ciertos desajustes. Ahí, sobre todo, segundo año, tercer año, bueno, la parte del frente político que más tiraba, empujaba para que la economía crezca y eso redunde en cierta nostalgia de los mandatos de Cristina, hicieron que se sobrecaliente la economía. 2022, 2021 y 2022, el año 2 y el 3. Vos podrías haber crecido a una velocidad un poco más moderada sin generar tantas presiones inflacionarias que después se te volvieron como un boomerang. ¿Y la negociación del Frente de Todos o de Guzmán, si querés, con el FMI, te pensás que fue errada el enfoque? No, yo ahí no creo que haya sido mala. Me parece que, primero de todo, no amplió el volumen de la deuda, eso es importante. Si querés, desde una posición más de izquierda, te podría decir, bueno, si el frente político se hubiera puesto de acuerdo en una impugnación mucho más de frente de la deuda, ¿no?, consolidando que todas las partes estén de acuerdo y se convoque a la población a decir, esto fue un préstamo político en 2018, tiene que tener una resolución política. Si eso hubiera existido, podrías haber presionado mucho más, pero sin ese acuerdo mínimo de las partes, lo Es que máximo... parecía que, de hecho, cuando negociaba Guzmán, estaba el acuerdo de vamos con Guzmán. Después es como que digo, desde la cámpora y Máximo Kirchner cuando vota en contra, digo, se opone al acuerdo con el FMI, digo, recién ahí empiezan a levantar la voz de que buscaron como un chivo expiatorio en Guzmán, me parece, porque al principio no estaba esa descoordinación Sí. económica tan fuerte. Yo creo que ¿no? viene por ese lado, Lu. Viene por el lado de que, bueno, cualquier debate económico en ese momento era prenda de, bueno, la discusión interna, supra, más política, tarifas en ese momento, qué se hacía con las importaciones y el programa con el Fondo Monetario eran un poco los dos bandos o los tres bandos aprovechaban para tirarse con de todo. Si vos ves el programa de refinanciación de 2020, se terminó firmando en 2022. Nada, simplemente patea un poco la pelota para adelante, compra tiempo porque no había una definición de fondo y no ampliaba el volumen de la deuda. Así que fue bastante neutra esa resolución. Más allá de que entiendo que para vos, como economista heterodoxo, el programa económico este va o redunda en una sociedad, no sé, más injusta. Bueno, en el objetivo final no coincidís. ¿Vos ves alguna forma de que esto salga bien en los términos del gobierno, ¿no? De que no explote todo, de que más o menos se estabilice. Mira, Milei tuvo un primer año donde tenía las expectativas alineadas y eso redundaba en que había su liderazgo trasuntaba, implicaba una coordinación muy efectiva de los agentes económicos. Muy para bajarlo al llano, ¿no? Los formadores de precios creían
en el rumbo de la evolución del dólar oficial, por ende eso como determinante de sus precios es muy importante para todas las empresas que acceden al comercio exterior. Creían que iba a haber una dinámica de paritarias mirando hacia adelante y no recomponiendo la historia pasada, ¿no? La pérdida de poder adquisitivo pasada. Y eso, viste, te coordinaba una dinámica de expectativas de inflación a la baja, que era muy importante. Si vos ahí dabas pasitos consistentes, uno por uno, en seguir normalizando la macro, yo creo que tenías una oportunidad firme de verdad romper la inercia inflacionaria. De verdad, ¿no? Ir a niveles de inflación mensuales que empiecen con cero. Hoy eso se aleja, se está alejando cada vez más. De hecho, empezamos a dibujar una curva de aceleración ya hace 3 meses. Abril posiblemente sea Porque todo el mundo ahora ya descuenta que hubo una devaluación en algún momento. Sí, porque perdió legitimidad la consistencia del programa macro. No cierra el hecho de que todos los agentes económicos vemos que vende uno solo dólares, que es el Banco Central, y compramos todos los demás, porque la paridad nos parece ridículamente baja, artificialmente barata. Y además, bueno, cuando vos ves los números de reservas de las cuentas externas, si la economía no genera un flujo positivo de dólares, solamente dependés de los stocks, de la voluntad del mundo, de los organismos o de los argentinos de financiar ese flujo negativo. Y esa voluntad te dura un tiempo. Esa voluntad fue negociada con las empresas en los primeros 6 meses, fue propuesta al sector privado, a las personas que blanquearon en los segundos 6 meses. Ahora el manotazo de abogado del Fondo Monetario, pero en algún momento, viste, esos cartuchos. Los 20.000 palos no revierten esta. En el corto plazo es oxígeno en el tubo, ¿no? Esa liquidez no es menor. Hay que ver el desembolso, ¿no? Pero sí. Dicen que va a ser alto, qué sé yo. Sí, entre 50 y 60 es lo que se viene barajando, por ciento del total, entre 10 y 12.000. A ver, es un espaldarazo, es importante, ¿no? Poder poner ese muro en el mercado hoy y que. Sí. Ahí, especulaciones mediante, quedan casi 6 meses hasta las elecciones, ¿no? Iremos viendo en la dinámica en el semana tras semana cuánto se va consumiendo de eso, porque la meta es octubre. Yo creo que de corto plazo el objetivo del gobierno es construir ese puente verde de reservas para llegar a las elecciones, obtener un buen resultado y que ahí un poco al menos el miedo de que vuelve el populismo, vuelve la izquierda, el kirchnerismo, se disipe mínimamente y tengas un 2026 donde el ruido político se aplaque. Pero, viste, ya es todo muy de semana a semana, ya los horizontes se acortaron. Sí, acá venimos diciendo siempre que pareciera como que se le adelantó una discusión que no querían adelantar, después se vieron forzados a adelantarla porque, bueno, no quedaban más balas. Cuando vos decís 6 meses, octubre y demás, hablás para aguantar con el dólar, o sea, para no devaluar y mantener el dólar atrasado. Hay 2 alternativas que estaba evaluando el gobierno. Una, si consideraban que había suficiente en ese desembolso upfront, en ese desembolso inicial con libre disponibilidad, iban a ensayar un mecanismo de salida del crawling peg, de las microdevaluaciones a velocidad del 1% mensual y aceptar un esquema de flotación, porque esa suficiencia del desembolso les daba poder de fuego como para hacer frente a movimientos disruptivos. Si eso no era así, el otro camino era, colgados del travesaño, mantener el crawling al 1% mensual, las microdevaluaciones, o sea, no innovar el esquema actual del movimiento del dólar. Y bueno, con una brecha más elevada, como estamos teniendo todavía, ¿viste? Estamos en la zona del 30%, no es algo que enciende toda la luz de alarma, pero ya no es la brecha del 0% que tuviste en noviembre, ya es del 30%, con una brecha aún más elevada, con pérdida de reservas paulatina. O sea, el escenario de colgarse del travesaño es contar los centavitos en el bolsillo. Esos son hoy las dos posibilidades. Vamos a ver entonces, el viernes posiblemente se termine confirmando Sí. cuánto llega. Pero poner el crawling, el fondo no te lo permite. O sea, digo, hay trabas ahí. O sea, no sé, Caputo siempre dice, la guita no la van a dar porque la parte fuerte ya la hicimos, el ajuste y demás. Pero digo, hay otras cosas que el fondo te suele pedir. El punto de fricción definitivamente es el manejo de la política monetaria y cambiaria. Esa es la fisura por la cual no fue mucho más acelerado, porque recordarás que la posibilidad de renegociar con desembolso extra ya se estaba barajando desde fines del año pasado. Se dilató ya más de 4 meses.
Entonces, el punto de discordia es el manejo de la política monetaria y cambiaria. Tanto el Fondo Monetario como todos los economistas de la disciplina le dicen al gobierno, tenés que flotar, tenés que tolerar que el dólar sea más parecido a lo que dicta el mercado y parecerte más a los países de la región que, bueno, administran su flotación con algún grado de intervención. Por ejemplo, si te cae una crisis financiera global, ahí sí, tal vez hay intervenciones en el mercado, o si te pasa lo que le pasó a Brasil a fines del año pasado, donde por desacople de expectativas el dólar había escalado demasiado y tenía la solidez como para decir, bueno, hasta acá muchachos, y funcionó, digamos, dar ese golpe a la mesa funcionó porque tiene las reservas. Pero claro, el programa así funcionando con una paridad prácticamente de neoconvertibilidad, donde vos tenés una paridad fija que no flota, sino que simplemente se mueve a una velocidad que va muy por debajo de la inflación, con lo cual cada vez te atrasa más, te genera una apreciación espuria de tu moneda cada vez más peligrosa. El Fondo Monetario la objeta, y todos los economistas de la disciplina también, salvo de nuevo los que trabajan para el gobierno. ¿Y el tema aranceles pega en esta discusión o va por otro carril? Y es dramático, ¿viste? Sobre llovido mojado. ¿Pero digo, tiene influencia directa o son dos carriles distintos? O sea, ¿cómo se tocan? Tiene influencia en términos de que impacta sobre el riesgo país. Estamos viendo estos días... De los bonos. Claro, y eso no es menor, porque yo sé que por ahí al televidente le suena un poco lejano, bueno, eso en mi vida. Lo que pasa es que si vos no lográs colapsar de verdad el riesgo país, que ya está en la zona de los 1000 puntos, y no lo lográs llevar a 200, 300 puntos básicos, es imposible que recuperes el acceso voluntario a los mercados para refinanciar la deuda que tiene Argentina. Si no recuperas el acceso voluntario a los mercados, ante cada vencimiento, taca, tenés que pagar, tenés que erogar, tenés que poner los dólares. Si no podés refinanciar, tenés que pagar en cada vencimiento. Y no tenés las reservas como para pagar en cada vencimiento. Ahí una luz de alarma muy fuerte para el mes de enero. Esa es la fecha clave, ¿no? Porque en julio ya habían previsionado parte de reservas, bueno, ¿no? Una martingala un poco rara de Caputo y de Bousili. Pero para el pago de capital de enero, donde te vencen casi 6.000 millones de dólares. Y, o sea, si tiene un buen resultado en octubre, en esa Bueno, brecha no se podría... Sí, yo creo que esa es la gran apuesta del gobierno, ¿no? Es la apuesta. De verdad. Y a octubre deberían llegar ya con un riesgo país más en la zona de hace 3 meses atrás, que no era bajo, no era ideal para volver a los mercados. Recuerda que llegamos a tener 530 puntos, o sea, eso lo tenés que bajar todavía a la mitad de eso, pero no los 1000 actuales. Los 1000 actuales, gente, implica que Argentina pagaría un costo de su endeudamiento. Hoy, además, sube la tasa de Estados Unidos, con lo cual eso te sube el escalón de 15%. No hay país en el mundo que salga al mercado a endeudarse el 15%. No es viable. Con lo cual, pega mucho el movimiento de los mercados globales por la guerra tarifaria que inició Trump. Yo te escucho y me da como un pesimismo. Digo, venimos hablando, ¿no?, de la crisis política y todo, pero digo, como las sensaciones, bueno, vamos tarde o temprano camino a chocarla. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué te parece que salir corriendo a comprar dólares? Digo, ¿qué hacemos? Ya, vamos a jugar en vivo, Lu. ¿Quieren? Sí. A ver. Vamos a tuitear en vivo. Ahí a la producción. No, si lo muestro no se va a ver, ¿no? A ver. Para que ahí Dieguito hace la magia. Ahí, mira. Ahí está. A ver, ahí aparece. El último tuit, hace un segundo. Listo. No tengo mucho con qué, pero bueno, te voy a hacer caso. Bueno, no, eso Nacionaliza mucha todo. gente lo responde. Y bueno, qué sé yo, cualquier excedente, viste, hoy la dolarización de carteras es mucho más fácil que en momentos previos. Hoy en la mayoría de los home banking o plataformas de sociedades de bolsa se puede comprar dólar MEP, que es lo mismo que el dólar billete. Pero ¿por qué esto? No porque uno sea un hecatombero, sino por el hecho de que el precio es muy barato, porque está subsidiado y posiblemente, gente, sean los últimos meses de dólar subsidiado. ¿Y dónde ves el subsidio? Bueno, ves el subsidio en el hecho de que la cotización actual, la última vez que miré estaba en la zona de 1390, el MEP. La cotización actual ya la había alcanzado Argentina hace cerca de un año atrás, cuando había tenido el primer movimiento disruptivo en los mercados. ¿Se acuerdan? Mayo, junio, donde había llegado el MEP a
4,50. Bueno, en el medio pasó 50% de inflación extra, con lo cual este precio es 50% en términos de poder de compra más barato. Es el único precio que queda subsidiado en la economía. Ese y los salarios. Entonces, o compren salarios, o compren trabajo de trabajadores, o compren dólares, que es lo único que queda barato en la economía. Todos los demás, alimentos, ropa, electrónicos, todo lo demás quedó caro. Hay Federico en el chat se quedó con la discusión del Riego País y dice que para no poder acceder al financiamiento y dice que lo que decíamos antes, ¿qué gobierno peronista kirchnerista lo mantuvo en los niveles Sí. que vos decís que tienen que ser los ideales? Ya, a ver, la administración pasada, que es lo que más cerca tenemos, tenía un Riego País bastante más detonado, mucho más alto que el actual. Pero obvio, si esa es la vara de comparación, si ahí de baja nos ponemos la vara, es difícil, porque ya no era un gobierno que estaba funcionando en condiciones performing en el mercado. Bueno, los gobiernos kirchneristas llegaron a tener una paridad de riesgo país mucho más baja. Tuvimos en la zona de 300 puntos, cuando se había refinanciado la deuda, obviamente, con un proceso que se fue desarrollando a lo largo de los 12 años. Después, 2015, terminaste bastante con lo justo, pagando con reservas y sin posibilidad de acceso a los mercados. Entonces yo digo, más allá de ver la historia, digamos, ¿qué tenemos que hacer hacia adelante para hacer las cosas bien? ¿Queremos ser una economía, una de las 10 del mundo que tiene cepos, intervenciones, que siempre está pidiendo prestado? ¿O en algún momento nos vamos a animar a dar ese salto de calidad, de normalizar el mercado cambiario, que es el más importante tal vez en la economía, pagar el costo asociado, posiblemente lo tenga que hacer un gobierno que recién empieza, y nada, hacer borrón y cuenta nueva y que el dólar tenga que valer? Yo todavía no encuentro una sola explicación de alguien que me diga por qué el dólar no puede ser alto, competitivo, como decimos los economistas, pero estable. Y eso ocurrió, lo tuvimos en Argentina. Entre 2003 y 2007, 2008, teníamos una paridad cambiaria alta, estable, que tal vez eso no subsidiaba los viajes al exterior, no, era caro viajar al exterior, pero sí le daba mucha previsibilidad a los sectores productivos y cada vez incorporaba más exportadores. ¿Por qué se abandonó eso? Bueno, la tentación del dólar barato para todos los gobiernos, y esto es O sea, interesante. puramente electoral fue para vos. No sé si electoral de ganar la elección de mañana, pero sí de, bueno, el clima que te Sensación de genera. estabilidad. La sensación de, bueno, es más potente mi salario para consumir mercancías y servicios. Es muy fuerte, ¿no? Es un activo político muy, muy considerable. Pero, ¿sabés qué? Si ustedes me invitaban hace 2 años atrás, todo el chat hubiera dicho que esas actitudes imprudentes de generar entornos de retraso cambiario ficticio eran solamente vicios de los populismos, de las izquierdas, de los peronismos. Y ahora está Milei. se demostró que no, que parece más digamos, un flagelo del sistema político que, de nuevo, tiene miedo a flotar y no quiere pagar los costos asociados. Pero lamentablemente, gente, ni Brasil, ni Chile, ni Uruguay, ni Perú, ni Colombia, nadie tiene un régimen como el argentino. Yo te digo, para seguir trayendo calma. Quiero ver las respuestas al quiero, tweet. No, quiero, sí, las estaba leyendo. No, quiero preguntarte por algo, lejos de, ¿no? de fomentar la inestabilidad, pero escuché, por ejemplo, en los últimos días a Navarro, creo que con Rosenblatt fue, que empezó a hablar de que esto termina en un corralito. Digo, como Navarro sí está tratando de llevar calma, seguro. Claro, yo quisiera llevar calma iniciando conmigo misma, ¿no? Digo, para mí fue en los últimos días escuchar, no entiendo desde hasta dónde pensás que puede ser como una actitud de cuanto peor mejor y de algún sector de fogonear esta idea de estamos re mal, o realmente ves un peligro ahí de una situación termine así. Mira, el sistema financiero local se curó de espanto cuando tuvimos el episodio traumático de la crisis de inicios de siglo, y ahí se generaron regulaciones macroprudenciales que básicamente, para simplificar, lo que implica es que se le dan dólares a los que generan dólares y se le dan pesos a los que solamente operan en el segmento pesos. Eso le da una solidez extra al sistema que lo blinda de crisis sistémicas irremediables, como fue la de 2001-2002, que no fue una crisis financiera, sino una crisis bancaria, además de financiera. Yo creo que estamos lejos de ese escenario.
en el corto plazo no lo veo. Sí me parece imprudente que el gobierno siga interviniendo de la forma que lo hace, con tanta potencia, con un contexto de reservas netas muy negativas, ya en los niveles que le había dejado la administración previa, que estaba saliendo, no es comparable, porque era una administración que solamente quería pasar el atributo del mando. No, Sí. ya Esto es el primer año de un gobierno, ¿no? Sí, Que- según, pero está segundo. empezando. Entonces, que siga interviniendo con reservas netas negativas no es prudente, y no lo objeto yo, lo objetó Carlos Melconian, que hoy lo veo en la pantalla, hace un par de días. Eso no es necesario, porque además las intervenciones nunca son suficientes. No es que vos, alimentando con los encajes de los depósitos de la gente al mercado, en algún momento los saciás. Esta idea de Caputo de con qué pesos te van a ir a correr. Hay pesos, sobran los pesos. Y hay 40.000 millones de dólares de M3 de depósitos privados en el sistema, en pesos. Entonces hay pesos siempre para correr. Y el gobierno vendió 2.000 millones de dólares este año 2025 en enero y en febrero a una paridad de 1.150. ¿Para qué lo hizo? Si hoy la paridad 2 meses después está en cerca de 1.400. Bueno, digo, esos vicios de creer que vos tenés más potencia para ganar al mercado y solamente por ser un trader de reconocimiento mundial, el Messi de las finanzas, los podés domar, se está demostrando en los hechos que es muy peligroso. Así que, volviendo, no veo riesgos en el corto plazo de crisis sistémica, de corralitos ni nada por el estilo, pero es necesario que el gobierno abandone la imprudencia de operar con dólares que no son propios, que son de los depósitos de la gente. ¿Qué número del dólar te parecería alto y competitivo? Como decís vos, ¿no? Es difícil, es difícil. Es muy difícil, definitivamente no el actual. Para el actual oficial hay infinitos compradores y un solo vendedor. Para el oficial de los financieros, de los paralelos, hay muchísimos compradores y prácticamente un solo vendedor. O sea, los dólares actuales, ninguno equilibra la oferta y la demanda. Eso definitivamente. ¿Cuál es el nivel en el cual eso puede ocurrir? Bueno, definitivamente más alto que el actual. Para darte un parámetro, si vos ajustaras el dólar que dejó la administración pasada por inflación, puede ser un criterio, no deberías estar en un dólar unificado por debajo de los 2.500 pesos. Lo que pasa es que, claro, era un gobierno que era tildado de, efectivamente, era más intervencionista, menos promercado. Esta es una administración que, mal que mal, hizo el trabajo sucio en materia fiscal. Así que ese número lo podemos pensar como un techo. Ahora, entre el número actual y ese techo, hay muchas posiciones. 2 luquitas, Luca 8. Los seguros, no, 2.500 dije, ajustado por inflación como techo. El punto es que ninguno de los valores es el actual, ¿no? Y ninguno de los valores es el dólar Milei de dolarización, ¿no? Vieron que Sí. quedó en el olvido esa idea, ¿no? De dolarizar. ¿Se acuerdan que Sí. había ganado las elecciones diciendo que iba a dolarizar la economía? No pasó. El tema que si pasa lo que vos decís con el dólar, se traslada a precios inmediatamente y ahí el gobierno pierde su Eso principal es un problema. batalla, ¿no? Por eso es muy tentadora. El ancla cambiaria es muy fácil de entrar. ¿Viste? Es como el anillo del Señor de los Anillos, que te tienta, te llama, te lo querés, te empuja. Pero después salir de eso, sacártelo, no. Una vez que te atrapó, no salís. ¿Hay un cálculo My más treasure. o menos? Si vos, este dólar teórico de 2.500, ¿qué impacto tiene en inflación? No proporcional, obviamente. Los economistas lo llamamos pass-through o pasaje a precios de una devaluación a la inflación. Mide básicamente qué proporción o en cuántos meses una devaluación se termina corriendo los precios. No sería así automático como sí le pasó a Massa con todas las expectativas desancladas cuando el Fondo Monetario le exigió que devalúe 20%. ¿Se acuerdan? En 3 meses ya se comió la devaluación. Bueno, un aumento de esa magnitud hoy seguramente sería más gradual, pero pasaje a precios hay seguro. Y eso es lamentable porque, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, las subas del dólar son casi proporcionales e inmediatas o muy rápidas. Pero vieron que las bajas, los recortes, en los momentos en los cuales hubo baja nominal del dólar, un periodo bastante importante entre mayo, junio del año pasado y diciembre, recortó 40% nominal. Nos fuimos, ¿se acuerdan? Hasta un dólar paralelo. En inicios de diciembre, en 1.050 pesos estuvo el paralelo. Bueno, esa baja nominal no hizo bajar ningún precio.
Son totalmente inflexibles a la baja. Bueno, está teniendo una clase acelerada de realidad económica, Javier Milei, y de salir de las teorías de que, bueno, solamente es una cuestión monetaria, yo apagué la maquinita y entonces todo se acomodó. Se está dando cuenta que es un poquito más complejo. Yo tengo que hacer una contrafáctica que se debate mucho, o se piensa mucho, porque me parece que hay cierta unanimidad con que Milei hizo el laburo sucio de ajuste fiscal. ¿Qué hubiese hecho Massa? O cómo lo hubiese aplicado? ¿O qué margen tenía para hacer lo que hizo Milei? Yo siempre digo, y me putean de los dos lados, no creo que hubiera sido muy distinto en lo filosófico el programa de Massa, lo mismo con otra velocidad. O sea, Es más, no sé si no se hubiera animado de verdad a dar un horizonte de normalización del mercado de cambio en el primer año. Algo que Milei no hizo. Pero la necesidad de poner en caja las cuentas públicas era indispensable porque tenías un desacople de expectativas muy importante. Y eso, digo, también fue no solamente por una historia de desbarajustes fiscales, sino también por el trabajo que hizo Milei construyendo un discurso muy potente que impregnó mucho en la sociedad de que, bueno, ese es un... Pero Massa como parte de la coalición, porque entendemos que si hubiese ganado, hubiese sido dentro del Frente de Todos, ¿no? Donde tenés otros sectores políticos. ¿Hubiese podido, por ejemplo, no sé, recortar jubilaciones, recortar subsidios? O sea, ¿dónde recortaba Massa como parte del Frente de Todos? Sí, eso, y yo me quiero sumar a, porque va de lo mismo, vos decís lo mismo, pero en otra velocidad. ¿La velocidad no es la clave del programa? O sea, el del ajuste. Y mira, empiezo por esto último. El Fondo Monetario te validaba un programa de consolidación fiscal paulatina. El Fondo Monetario en ningún momento te exigía que vos vayas a déficit cero el primer año. Y yo creo que en términos de anclar las expectativas, de generar, bueno, cierto viraje de que abandonamos algunas posiciones irreductibles, ¿no? Terraplanistas en términos económicos, ayudaba. Tal vez no generabas que el Merval aumentara 120% el primer año, tal vez aumentaba 20% el primer año. Bueno, no pasa nada, no es que los que apuestan al mercado ganen un poco menos, no pasaba nada. Pero iban a ganar. Así que en ese contrafáctico yo creo que sí hubiera sido implementable un programa más paulatino. No te digo yendo a una velocidad de bebé, pero no bajar 5 puntos el déficit, tal vez bajarlo de a 1,5 por año y llegar al final de la gestión con superávit. Y lo otro era de... ¿Dónde hubiese recortado Massa? Bueno, porque políticamente también tenés condicionantes. Mirá, en su único año pleno, en 2023, el gasto cayó. El gasto público ajustado por inflación cayó. Es verdad que fue un poco por la inflación, sí, o sea, por la licuación. Sí. Hizo su trabajo la inflación y no tenías otra alternativa porque no había con qué gastar, porque te cayó la sequía y te devastó los recursos fiscales. Pero eso ocurrió. Y Cristina le convalidó el recorte de tarifas, de subsidios tarifarios. Cosa que tal vez a la administración Guzmán estaba mucho más tenso eso. Pero recuerdan que hubo un aumento tarifario significativo en la previa a las elecciones, con lo cual ahí como que funcionaba un poco más aceitado el vínculo entre Cristina y Massa a la hora de darle gobernabilidad a un plan un poco más austero, entendiendo el contexto. Así que yo creo que sí. Además, digo, estamos hablando de una figura política que un poco fuma bajo el agua, no tiene esa capacidad, me parece, de convencimiento de los diferentes actores del ecosistema panperonista como para sumar las voluntades que le permitieran la gobernabilidad. ¿Y lo ves, por ejemplo, a Axel pudiendo separarse de ese libreto? O sea, en la construcción que él está haciendo. En este tramo es política, ¿no? Obviamente peleándose con Cristina, o sea, no te voy a preguntar por eso. Pero digo, en algún momento el tipo va a tener que separarse de estos dogmas, de esta manera de hacer política, de esta manera de ver la economía. Que yo creo que uno de los logros de Milei es haber instalado que así es la cosa, ¿viste? Sí, sí. O sea... ¿Cómo lo ves a Axel parándose en, bueno, sí, bueno, las jubilaciones al final no son tan importantes, o la salud, ¿cómo se puede ubicar? ¿Cómo se puede acomodar? Sí, paréntesis, Milei logró instalar que no hay alternativa, lo cual es paradójico, ¿no? Porque uno ve el ranking de países en el mundo y son alrededor de 10% los que tienen una posición fiscal equilibrada, de nuevo, sin romantizar, sin decir que tener déficit está bien, no está bien, pero hay una regularidad empírica que es la norma en el mundo. Y los países igual no tienen inflación en general. Digo, todos los países que tienen déficit importantes, aún así tienen mucha más inflación que Argentina. De nuevo, ¿no? Si vos transmitís un discurso de coherencia, de sensatez, de prudencia, de no
de no diosificar a los déficits per se, pero entendiendo que hay grados de libertad. De Axel a mí me cuesta un poco interpretar, digamos, su cosmovisión económica ahora en los últimos años, porque viste, abandonó bastante el discurso económico, casi que uno cuenta con los dedos de las manos cuáles fueron sus visiones más macroeconómicas desde que hace ya 2 mandatos es gobernador. Lo veo asociado a posturas un poco más de centro-izquierda, un poco menos de centro que Sergio Massa. Bueno, relativizando un poco ese factor como el más preponderante, pero me cuesta todavía pensar, dilucidar cuál va a ser su narrativa económica si quiere ser precandidato a presidente en 2023. Definitivamente va a tener que generar un discurso consistente al respecto porque, de nuevo, impregnó muchísimo en la sociedad, y político que hoy levante una bandera de no importa el déficit fiscal, Claro. me parece que tiene ya empieza la carrera muy de atrás en el sentido común actual. Sí. Bueno, Sergio, no sé si alguno tiene alguna más, ¿no? Liberamos. Respondió todo, lo liberamos porque vino con fiebre, gripe. Perdón por el estado, pero... No pasa nada. Me quedé con ganas de ver las respuestas al tweet, pero bueno, después entro en mi casa y lo veo. Gracias, Sergio, por haber venido, ustedes a ¿verdad? disposición. Gracias. Muchas gracias.